Buenos días, nosotros somos el equipo número 6 y le vamos a hablar de las zapatas aisladas y zapatas corridas. Está integrado por José Alfredo Vera Camacho, María Concepción Montes López, Oriana Cristel Silvia Ramos, Juan Carlos Velázquez Hernández, Alexis Martínez Trujillo y Rosenberg Núñez Durante. La zapata aislada y zapata corrida. La zapata aislada son un tipo de cimentación superficial que sirve de base del elemento estructural puntual como lo son los pilares, de modo que esta zapata amplía la superficie de apoyo hasta lograr que el suelo soporte sin problema la carga que se le transmite. Pueden ejecutarse de hormigón en masa, es decir, sin armar, y si las mismas tienen un canto considerable, como son las denominadas zapatas macizas. En las imágenes podemos ver las zapatas aisladas. En la primera imagen vemos la armadura de una zapata aislada con las varillas y en la segunda imagen vemos a la zapata ya vaciada de concreto. Para una zapata aislada se debe de considerar el armado en la parte superior se realiza en un enmayado conformado por barras cruzadas. La separación entre las barras no debe de superar los 30 centímetros y el recubrimiento para evitar corrosiones de la separación de la armadura tiene que estar entre 5 a 10 centímetros del borde y el fondo de la zapata, dependiendo del tipo de hormigón utilizado y las características del terreno. En la imagen podemos ver la armazón de la zapata aislada, donde nos enseña más o menos las barras de acero que vienen cruzadas y en la parte de hasta abajo se puede ver el recubrimiento que va a tener la zapata aislada. Concepción Montes López y a continuación le voy a explicar lo que es la historia. Las zapatas representan la forma más antigua de las cimentaciones. Hasta mediados del siglo XIX, la mayor parte de las zapatas eran construidas de mampostería de piedra, unidas con mortero. Las zapatas de mampostería eran muy útiles para casi todo tipo de construcciones, hasta que aparecieron los edificios altos cuyas cargas en las columnas eran considerables, lo que hizo necesario la construcción de zapatas más anchas y pesadas que representaban un problema tanto por el espacio que ocupaban como para construirlas. Durante los primeros abarcaran grandes áreas, se utilizaban emparrillados de madera, para posteriormente construir zapatas de mampostería sobre ellos. Eran llamadas zapatas de emparrillado. Enseguida, con la aparición del concreto, se pudo solucionar o cuando menos en parte. Sin embargo, hizo la aparición un nuevo problema: la necesidad Durante los primeros intentos se realizaron rieles de acero de ferrocarril ahogados en el concreto, lo que disminuía el peso de la zapata. Posteriormente, los rieles fueron sustituidos por vigas, al poco cayendo en desuso para ser sustituidas por las del concreto reforzado, que son más eficientes y han predominado hasta nuestros días. Existen de igual varias formas de zapatas, las cuales las más comunes son zapatas cuadradas y rectangulares. Buenas tardes, mi nombre es José Alfredo Vera Camacho. Voy a exponer lo que es la clasificación de tipos de zapatas aisladas, con las que encontramos diferentes tipos de zapatas. El canto, la altura de estas zapatas es menor que el vuelo largo en las dos direcciones de la zapata. Este tipo de zapata soporta fuerzas de tracción y de compresión de la estructura. Las zapatas deformables o rígidas es la altura es igual o menor que el vuelo, que sería lo largo máximo medido en ambas direcciones. La zapata excéntrica o de medianería. En estas zapatas la carga no se centra en el cimiento, es el caso
en el cual el pilar o la pared de carga medianera que apoya sobre una zapata aislada o continua está tocando el límite del predio y la carga no puede quedar centrada en el cimiento. Puede ser por cuestiones de propiedad del predio. Zapatas centradas. Este tipo de zapata se mantiene amarrada o arriostrada con riostras de concreto o hormigón de sección inferior a la zapata. Las zapatas rectangulares son zapatas que presentan lados desiguales. Las zapatas circulares, su característica principal es su forma circular. Las zapatas cuadradas son las que se presentan sus lados iguales, que sería un dado en cualquier caso o una plantilla. Buenos días, mi nombre es José Alfredo Vera Camacho. Voy a exponer la exposición que me tocó a mí, que es el proceso constructivo para una zapata. Dice que para realizar una zapata, primero debemos de trazar la excavación de la zapata. Un topógrafo ayudado de la estación total dictará dónde empezar a excavar a partir de unas estacas clavadas en el terreno o con pintura. Es simplemente trazar el lugar donde vamos a excavar para que la persona que vamos a darle ese trabajo sepa dónde va a excavar. Una vez hecho el trazo de la zapata, se procede a excavar hasta llegar al terreno resistente. En caso de que exista un estudio de mecánica de suelos, se deberá llegar a la profundidad que dicte el estudio. Si nos piden pues una prueba del suelo para ver hasta qué profundidad está nuestra firmeza en nuestro terreno. Al llegar al estrato resistente, se procederá a compactar con una compactadora de motor, ya sea la bailarina o con un pisón como lo hacen normalmente, para que vibre y comprima con el objeto de que el terreno obtenga deformación de cero y de esta manera evitar que el terreno se deforme con las cargas de la zapata, para darle una mayor firmeza al suelo y no causar alguna deformación que sufra el suelo y pueda afectar nuestra construcción con el tiempo. La colocación del concreto de limpieza. Una vez compactado el terreno, se procederá a colar una plantilla de concreto con una resistencia a la compresión y un espesor de 5 a 10 centímetros, sin armado. Esto con el objeto de evitar que se deteriore el suelo que ya está preparado y compactado. En caso de lluvia, que la estructura del terreno no se modifique el concreto de limpieza sin armado. Es prácticamente para que nuestra varilla de nuestro armado, de nuestra zapata, no esté con contacto con el suelo y absorba toda la humedad que producirá el suelo en alguna lluvia, alguna filtración, pues puede tener algún contacto con la humedad y puede oxidar nuestra varilla y con el tiempo pues va a afectar. La colocación de acero inferior de la zapata. Se procede a colocar el acero inferior de la zapata utilizando varillas de marcas reconocidas que nos garantizan una resistencia de Fy igual a 4200 kg sobre centímetro cuadrado. La varilla deberá de tener un doblez en los extremos para garantizar la adherencia y el anclaje. Es prácticamente como en forma de L, que nos va a ayudar a que nuestra varilla asiente mejor en nuestra plantilla. La varilla deberá de tener una colocación del acero vertical del pilar. Se armará la columna. Si la columna es de concreto, se considerará con su altura final más el anclaje de apoyo. En el acero inferior de la zapata, si la columna es de acero, el armado de la columna se cortará a la altura del dado y deberá tener incluida una placa metálica de apoyo de la columna con sus anclas. Pues es de que va a estar en un dado. Nuestro dado prácticamente va a estar sentado en nuestra plantilla y nuestro armado será sobre el dado. Tras el armado se procederá al vibrado del concreto con el objetivo de que sea más homogéneo y evitar posibles
que contenga aire en nuestra columna. Al momento del vibrado, pues vamos a hacer que el material se acomode mejor y haya menos posibilidades que nos queden alguna piedra de nuestra grava y nos pueda causar huecos en nuestra columna, o por lo que es curado del concreto. Los 7 días posteriormente se verá suministrar agua a la cimentación con el fin de evitar fisuras y darle una mejor firmeza a nuestro concreto, que el agua es lo que le da una de sus prioridades. Una zapata corrida son comúnmente utilizadas en funciones de muros de carga portante. Una zapata continua normalmente tiene 2 veces el ancho de muro de cargas portante, incluso a veces es mayor. El ancho y el tipo de refuerzo dependen de la capacidad portante del suelo de cimentación. Estos cimientos constituyen un apoyo continuo bajo los muros que a la vez forman una retícula rígida en base de la casa que les da solidez. Le permite que todos los muros formar una sola unidad. Las zapatas están formadas por 2 elementos, zapata y trave de repartición. En las imágenes vemos cómo son realmente las zapatas corridas. En la primera imagen vemos cómo se ve una zapata corrida en armamento. Mi nombre es María Concepción Montes López y a continuación les voy a explicar la historia del surgimiento de las cimentaciones. En Egipto ya se había puesto en marcha algunos sistemas de cimentación. Se podría decir que no con la tecnología que hoy se utiliza en la actualidad, pero al fin y al cabo la esencia ya estaba durante esa época. El primer material utilizado fueron a base de piedra, las cuales eran penetraciones en el terreno de elementos verticales que sostenían techos por medio de una inca o de la excavación de un hoyo, comparable en la actualidad con nuestras zapatas aisladas, las cuales son las que reciben las cargas de los pilares. A los muros de cargas le dieron un uso en Egipto y Mesopotamia, disponiendo materiales más resistentes bajo los muros, pudiendo compararse con la zapata corrida actual, que es la unión de varias zapatas aisladas alineadas. Después de esto surgieron los pozos de cimentación como apoyo a los zigurats, que son templos antiguos mesopotámicos que tienen forma de pirámides, las cuales eran construidas de carácter esotérico, es decir, introducían en ellos ofrendas para que la obra funcionara de una manera correcta. Las construcciones mesopotámicas estaban directamente sobre el suelo, careciendo de cimientos, debido a que éstas se levantaron sobre majestuosos basamentos o zócalos de muros en talud que trabajaban como plataformas de asiento. Dentro de estos basamentos se introducían objetos rituales para asegurar la buena marcha de la obra. En Mesopotamia se utilizaban las plataformas de tierra, mejorando las condiciones iniciales de los terrenos. Los constructores de los zigurats, lleno estructural, la cual era para evitar los asentamientos que provocaban las grandes construcciones en la compactación por apisonado, y también para evitar la aparición de los deslizamientos por acciones horizontales. Mi nombre es Rosenberg Núñez Durante. Te voy a explicar un poco acerca del proceso constructivo de una zapata corrida. Para empezar, tenemos que hacer limpieza del terreno, pues que son los trabajos que se ejecutarán para la eliminación de basuras o elementos existentes, como pueden ser malezas
arbustos o que son de fácil extracción. O el segundo paso, pues, o segunda etapa que debemos de hacer es la nivelación y el perfilado del terreno. Se fijan los niveles o cotas de los pisos terminados de toda la superficie que tenga relación con la planta baja. El tercer paso pues vendría siendo lo que es el trazo y el replanteo. Un trazo es trasladar al terreno los ejes y niveles establecidos en los planos de cimentación. Pues acá es donde se traza todo lo referente a la excavación de la zapata. El replanteo viene siendo pues se refiere a la ubicación y medidas de todos los elementos que se detallan en los planos. El siguiente paso pues vendría siendo lo que es las excavaciones. Por sus condiciones se ejecutará de preferencia con la utilización de mano de obra o ya sea algún otro equipo que se emplea para empezar a realizar la excavación. El siguiente paso vendría siendo lo que es el perfilado de la excavación en las zapatas. Una vez realizado la excavación simple, manual o con equipos, se controlarán las dimensiones y los niveles de excavación. Una vez obtenido el nivel del fondo de excavación, se procederá a poner un solado. Y pues así es como pasamos al siguiente paso, siguiente proceso, de que es la sobreexcavación. En ocasiones, al momento de realizar excavaciones, no se calcula bien el nivel de fondo de excavación. Entonces, lo que se recomienda es nivelar con solados dicha imperfección. El otro paso que vendría siendo para el proceso constructivo de la zapata, pues vendría siendo el vaciado solado, que esto es lo que se vierte una capa de concreto simple de escaso espesor, que se coloca en el fondo de la excavación indicado en los planos. Proporciona una base para el trazado de los elementos estructurales superiores y la colocación de su perspectiva armadura. Pues como el siguiente paso, pues tendría el trazo de las zapatas controlando los recubrimientos. Para este elemento estructural, la zapata se utilizará un recubrimiento cada lado y en la base de la parrilla metálica que se respetarán, las dimensiones presentadas en el plano. Pues como bien fue lo que es el proceso constructivo de una zapata, como bien lo que se empieza desde la excavación hasta la colocación de la estructura metálica. Pues aquí tenemos también lo que es el proceso constructivo de fabricación de los armados, ya sean como de la parte del acero. Pues la primera colocación del primer armado en ambos sentidos, pues también se coloca el segundo armado también en doble sentido. El armado del dado es anclado entre las dos camas, lleva un doblez según el proyecto y es aproximadamente el 50% del dado.
La siguiente es la colocación de estribos. Esto también depende según el proyecto. Su separación oscila entre los 25 a 50 centímetros y se refuerza el cabezal o dado. El siguiente es colocar las anclas que soportan una estructura metálica. En su mayoría son de aceros al alto carbón y ancladas dentro del dado. Pues esto es lo que vendría siendo lo que es el proceso constructivo de una zapata, desde empezar desde que es la excavación hasta la fabricación de las partes de acero, que es lo que les acabo de explicar. Pues de mi parte sería todo y gracias. Mi nombre es Juan Carlos Velázquez. Yo les voy a dar la conclusión sobre el tema que acaban de exponer mis compañeros sobre zapatas aisladas y zapatas corridas. Les voy a definir sobre la importancia de llevar un buen proceso constructivo para la realización o la construcción de estos tipos de cimentaciones. Pero para comenzar les voy a definir qué es un proceso constructivo. Dice que es la forma ordenada de coincidir desde el inicio, la idea clara desde lo que se pretende obtener como resultado final y tenerlo presente en cada una de las actividades que ayuden a cumplir con la meta propuesta según lo planeado, programado o presupuestado, desde la investigación de las características del sitio de trabajo hasta el control de calidad del elemento determinado. Como cualquier proyecto en la construcción, debe plantearse según el presupuesto establecido para una fecha predeterminada a satisfacción del cliente y el cumplimiento al 100% con las normas de calidad requeridas. Dicha circunstancia solo es posible si en el proceso constructivo se establecen los procedimientos correctos y la selección adecuada de los medios para realizar dichos procedimientos. Bueno, como acá nos menciona, basándonos en lo que son las zapatas corridas y aisladas, para que nosotros tengamos una buena calidad de estas cimentaciones debemos de llevar un buen proceso constructivo, ya que de esto depende la cantidad del presupuesto con la que contamos debe de ser la adecuada para la construcción de estas mismas, y pues los materiales que se van a utilizar para que llevemos un buen trabajo y tengamos una buena realización de nuestro proyecto. Al momento de que nosotros seleccionamos los materiales, desde ahí nosotros estamos comenzando para terminar en bien, es pues la terminación de estas construcciones. Esto es todo por mi parte y muchas gracias. Hola, soy Brian Miguel Escobedo Lazo, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil, cursando el 7º ciclo en la Universidad Nacional del Santa. Nos encontramos ubicados en la urbanización Garatea, lote 31, Manzana 1, para ver el proceso constructivo de unas cimentaciones superficiales, lo cual son las zapatas, por lo que veremos las plantillas de excavación, acero y llenado de concreto, lo cual veremos a continuación. Hablaremos ahora sobre los materiales. Los materiales más importantes a utilizar en el proceso constructivo de una zapata son el agregado grueso, el agregado fino, el material cementante, el agua y el acero. Ahora diremos el correcto almacenamiento de los materiales. Según norma, el material cementante y los agregados deben almacenarse de tal manera que se prevenga su deterioro o la introducción de materias extrañas. Para obra, ningún material que se haya deteriorado o contaminado debe utilizarse en la elaboración del concreto. El almacenamiento de materiales adoptará las siguientes precauciones. No se tratarán bolsas de cemento cuyas envolturas estén deterioradas o perforadas. El material cementante estará libre de humedad y se apilará hasta un máximo de 10 bolsas. Las barras de acero de refuerzo, alambre, tendones y ductos metálicos se almacenarán en lugar seco, aislado del suelo y protegido de la humedad, tierra, sales y grasas. Como pudieron ver, en estas imágenes se encuentran algunas observaciones realizadas en campo, lo cual se debería evitar para así no alterar los valores de diseño y la resistencia de la vivienda. Ahora procederemos con el proceso constructivo de las zapatas. Primero, la limpieza. Se realiza una limpieza del terreno quitando los materiales excedentes o materiales orgánicos. 2. El replanteo. Este paso se realiza con equipos de medición para realizar el trazado con cal de las zapatas ubicadas en los planos de diseño, como lo estamos apreciando en este instante.
Luego de terminar con este paso, pasamos al siguiente: excavación. Se procede con el proceso de excavación de cada zapata debidamente marcada. El área marcada de cada zapata es de 1,20 m de ancho por 1,20 m de largo. Se realiza una excavación manual a 1,60 m de profundidad, tomando como eje de referencia el nivel del terreno natural, como claramente se indica en el plano. Ante este suelo se humedece constantemente la superficie a excavar para que de esta manera facilite el trabajo. El material excavado se transportó a través de carretillas afuera de la obra o futura vivienda. Como podemos apreciar, encontramos las excavaciones terminadas de 3 zapatas aisladas consecutivamente ubicadas en el plano. Posteriormente se procede con la etapa de construcción y colocación de concreto simple o solado. Bueno, una vez terminada la excavación de la zanja de la zapata, se procede a realizar el solado. Esto nos permite contar con una superficie rugosa y compacta para trazar y ubicar las columnas adecuadamente. Aquí podemos ver el llenado del solado de una zapata. El solado es una capa de concreto simple, de escaso espesor, que se coloca en el fondo de las cimentaciones, para lo cual este caso fueron las zapatas, proporcionando una base para el trazado de los elementos estructurales superiores y la colocación de su respectiva armadura. Para el metrado, su unidad de medición es el metro cuadrado. Aquí, a través del eje entre columnas, se ve la altura del solado para luego ser ubicado de forma uniforme en toda la superficie de la zapata a través de una espátula. Entonces, se le agrega otra capa hasta llegar a la altura descrita en el plano, para que por último, con una regla de aluminio, se nivele toda la superficie para así dejar terminado este paso del proceso constructivo. Este paso consiste en la colocación de concreto simple en el fondo de la excavación de la zapata. Ahora, esta área esté preparada para la siguiente fase de construcción de la zapata: la colocación del acero y el llenado del concreto. Procederemos ahora con la instalación del acero. Comenzamos con las parrillas. La colocación de los dados encima del solado es fundamental para evitar que la parrilla entre en contacto directo con el solado. Se deberá colocar equidistantemente para que de esta manera no se deforme la parrilla. Estos dados deben ser de concreto según reglamento con 7,5 centímetros de arista, pero en este caso fueron reemplazados por piedras de diferentes dimensiones, lo cual sería una observación. Sobre los dados se colocará la parrilla de la malla de acero corrugado, de los aceros ubicados en 2 direcciones perpendiculares entre sí y amarrados firmemente con alambres recocidos número 16, disminuido el recubrimiento de concreto de 7,5 centímetros, lo cual indica en el plano. Para el acero de la parrilla se debe asegurar un buen estado del acero. Algunas observaciones realizadas en campo fueron las siguientes: la cantidad de aceros utilizados longitudinal y transversalmente no fueron las indicadas en el plano, afectando esto de un gran modo el diseño de la estructura. El espaciamiento de los aceros longitudinales transversales de las parrillas no fueron los correspondientes al plano. Para algunas parrillas se realizó el traslape, lo cual se debe evitar a toda costa. Luego de una correcta colocación de parrilla, procederemos con el izaje de columnas. Primero, se procederá con el armado de la columna. Este tendrá aceros longitudinales con un diámetro de 5 octavos y los estribos correspondientes serán de 3 octavos, con la separación debida que se encuentra en el plano. Armada la columna, sobre la parrilla se iza la columna y se utiliza palos de madera, de modo que den estabilidad requerida para cuando se realice el vaciado de concreto. Una vez izada, se ubica perfectamente y perpendicularmente en su posición como indica en el plano, y esta se logra con wincha y plomada. Para las columnas, que son de dimensiones de 30 cm por 30 cm, con aceros longitudinales de 5 octavos y estribos corrugados de 3 octavos, como se pudo observar, se realizó el amarre con un alambre recocido número 16. Según norma, el espaciamiento vertical de los estribos no debe exceder 16 veces el diámetro de las barras longitudinales, 48 veces el diámetro de la barra del alambre de los estribos, ni la menor dimensión transversal del elemento sometido a compresión, lo cual cumple debidamente. Para el correcto amarre de los estribos con los aceros longitudinales se utilizó una marca de tiza.
para ser ubicados y luego amarrados con el alambre número 16 y con la ayuda de la herramienta llamada tortolo. Por último, se verá la columna ya izada, puesta encima de la parrilla perpendicularmente con las herramientas debidas, lista para el siguiente paso. Por último, la preparación y vaciado de concreto. Se prepara el concreto de acuerdo al diseño de la estructura, que al estar en un estado compacto debe tener una resistencia de 175 kg sobre centímetro cuadrado, según indica el plano. Una vez ubicadas las parrillas encima del solado, izado la columna encima de la parrilla y ubicada correctamente según especificaciones del plano, se procede con el vaciado del concreto, como vemos a continuación. Y así se continúa vaciando repetidamente el concreto con su respectivo vibrado, hasta alcanzar la altura especificada en el plano. Por esto, damos por terminado el proceso constructivo de las zapatas. Las zapatas corridas, a diferencia de las aisladas, las cuales tienen cargas puntuales a través de columnas o pilares, tienen como elemento estructural los muros, los cuales actúan como soportes de carga. Su proceso consta en hacer la excavación en base a los planos estructurales de la edificación, siguiendo el trazo de los muros donde se colocará el concreto y la zapata. Existen varias maneras de realizar una zapata corrida, ya sea vaciando el concreto en la excavación, cuando no son excavaciones anchas y son muros delgados, y también se puede hacer teniendo la excavación rellenándola de ladrillos, los cuales actúan como el colado de concreto. Sin embargo, este es un procedimiento más caro, ya que se requiere de más mano de obra y más material. Finalmente, también se puede lograr haciendo una T inversa, como se muestra en el video. Esto es una solución para cuando la excavación es muy ancha y por temas económicos sale más barato hacer la T inversa. Esto debido a que no se requiere el mismo concreto para realizar la zapata. Una vez teniendo la excavación lista, se prepara el armado, donde se hacen estribos de 3/8, parrilla y bastones, los cuales tendrán dobleces de 180 y 90 grados para su unión. Antes del colado se humedece la madera para recibir el concreto. Una vez teniendo el armado, se colocará dentro de la cimbra, donde se tiene que utilizar un aceite quemado para que la cimbra no se adhiera al concreto. Posteriormente, al terminar el curado de concreto, se tendrá lista la zapata corrida, donde se le colocarán ladrillos encima, teniendo ellos la función del muro. Esta cimentación se usa para cimentar elementos estructurales ligeros, como pilares muy próximos, cercos, tabiques, muros portantes, y es importante que estos elementos sean concéntricos con el cimiento para evitar una sobrecarga en un borde. Es recomendable para estructuras con muros de carga, pues los muros de carga transmitirán todo el peso de forma lineal a la cimentación. Solo se recomienda para muros superficiales y no muros de carga a profundidad. Las dimensiones de la zapata corrida dependen a la carga a soportar, es decir, tienen mayor longitud que anchura y dependen de cálculos previos. Para poder soportar las cargas tienen dos armados, uno inferior que viene siendo la losa o base de la zapata que une todas las zapatas y el segundo armado es un contratrabe, con la finalidad de brindar estabilidad y rigidez en ambos sentidos. Esta cimentación recibe una carga distribuida por longitud y eventualmente un momento flector transmitido por el muro. Trabaja en una sola dirección y los esfuerzos principales son perpendiculares al muro. Para realizar una cimentación hay que excavar y encontrar la capa de tierra que resista. Se necesita de un análisis de suelo, ya que son necesarios para saber si una edificación se puede mantener y aparte para elegir con seguridad el tipo de cimiento que va acorde con el suelo, también para saber sus dimensiones exactas que se requieren. Este análisis se puede realizar de distintas maneras. Uno es que se realiza un estudio previo, que es el geotécnico, que son los que determinan las propiedades y composición del suelo con sus respectivas herramientas especializadas. Otro puede ser un método básico, en donde puedas enterrar una pala en el suelo. Si esta entra con facilidad y sin esfuerzo, se puede decir que se trata de un suelo blando de baja resistencia. Si al aplicar mucho esfuerzo la pala rebota o se clava muy poco en el terreno y es complicado retirarla, por ejemplo, que se deba utilizar otra herramienta para sacarla como un pico, se trata de un suelo intermedio. Y por último, si se debe emplear un pico o bien un martillo hidroneumático para perforar el suelo, se considera que se trata de un suelo duro. Hablando de los tipos de suelos, los cohesivos son los que tienen la particularidad de mantenerse firmes luego de hacer un corte en una excavación. Un ejemplo es la arcilla. En algunos casos se han reportado que las construcciones situadas en terrenos blandos han sufrido menos daño que otras ubicadas en terrenos firmes. Se recomienda emplear estructuras flexibles en suelos firmes y estructuras rígidas en un suelo blando.
Hablando de la zapata corrida, este tipo de cimentación es conveniente cuando el terreno no tiene una gran resistencia, cuando la capacidad del terreno es muy baja, es decir, en suelos blandos, donde se tiene una baja resistencia, como se mencionó anteriormente, que está compuesto normalmente de arcilla muy suave y se usan en unas cimentaciones poco profundas. Gracias por su tiempo. Esperemos que la información proporcionada sea de utilidad.